Bienvenidos, soy Facundo Vega Y yo, Mariano Cáceres. y esto es Finanzas entre Amigos. En el episodio de hoy vamos a conversar de cómo afecta a la bolsa la suba de tasas de interés, qué tiene que ver la inflación en todo esto, quién es el responsable de subir la tasa, cómo se afectan los mercados a partir de las subas de tasa y qué estrategias tengo que usar como inversor en estos contextos. Bueno, antes de hablar de subas de tasas, primero tenemos que definir qué es la Fed o Reserva Federal de los Estados Unidos. La Fed es el Banco Central de los Estados Unidos y es el encargado de establecer la política monetaria del país. Esto lo hace de forma totalmente independiente, sin decisiones del Poder Ejecutivo. Ahora, el tema es por qué sube la tasa de interés. En esto es muy importante considerar que como encargado de llevar adelante la política monetaria, todos los bancos centrales del mundo tienen distintos objetivos en sus cartas orgánicas. En principio, la mayoría tiene el objetivo de cuidar el valor de su moneda, es decir, combatir a la inflación. En este caso particular de Estados Unidos, y siendo la tasa de la Reserva Federal la madre de todas las tasas del mercado, dado que Estados Unidos es la primera economía del mundo y el dólar es la moneda transaccional del mundo, incluso de ahorro de muchos países, es muy importante cuál va a ser la perspectiva de suba de tasas y qué es lo que va a venir en los próximos meses. Bueno, la perspectiva de la suba de tasas es que sigan subiendo. De hecho, de los niveles actuales de 1,75 se espera que se lleven a 3,75, o sea, falta una suba bastante grande. Y eso obviamente va a tener sus consecuencias en el mercado. Pero bueno, también recordemos que venimos de periodos de tiempo con tasas cercanas a cero o incluso cero. Y bueno, eso tuvo un impacto en lo que es inflación y ahora hay que ver cómo Sí, va a por afectar. supuesto, tuvo un impacto en lo que es inflación y también en lo que es precios de los activos financieros, porque nosotros recordemos siempre cuál es la premisa básica para determinar el valor o evaluar un activo financiero. Todos los activos financieros son un flujo de fondos a futuro, que es decir, qué es lo que genera, qué flujo genera el activo, ya sea una acción, que al ser una empresa, lo que genera es las ganancias de esa empresa, o al ser un bono, puede ser el caso de los intereses que genera ese bono, porque recordemos que los bonos son préstamos. Entonces, si nosotros evaluamos los flujos a futuro, los traemos al presente, es decir, los descontamos con una tasa de interés. Y esto con una operación pensando en matemática simple. Si yo divido un número en un número que es más chico, el resultado final es un número más grande. Si yo divido ese mismo número en otro número que es más grande, el resultado final va a ser más chico. Es decir, por una lógica matemática en el cual nosotros pensamos en un flujo futuro descontado por una tasa de interés, el primer impacto que tiene una suba de tasa de interés es la evaluación a la baja, es decir, la caída del precio de los distintos activos. En principio, dependiendo del tipo de suba de tasas al que estemos asistiendo o dependiendo del contexto, puede ser más perjudicial para acciones que para bonos o más perjudicial para bonos que para acciones. Dicho esto, también se justifica un poco esta situación en donde estamos en un bear market, donde ya a esta altura, a este episodio, pasados un par de semanas de nuestro primer episodio, donde habíamos conversado de cuál es el poder del interés compuesto, cuando ya habíamos hablado en nuestro segundo episodio de los bear markets, estamos asistiendo a un bear market también por el impacto que tiene la tasa en la evaluación de los activos. Y ojo, no solo tiene impacto en cómo se evalúan los activos, sino también en el transcurso de la economía. Tasas más altas provocan que la gente quiera gastar menos y tratar de ganarse esa tasa de interés. Entonces, al gastar menos y consumir menos, tiene un impacto en la economía potencialmente recesivo. Es decir, una suba de tasas muy alta
puede generar un proceso de recesión económica en el corto plazo. Exactamente, eso es a lo que el mercado está viendo esa recesión, la está apreciando en los precios de las acciones, sobre todo que es lo que más fuerte se ve, digamos, hoy en día. El tema es qué estrategia de inversión usamos cuando estamos ante un mercado, ante un bear market, ¿no? En eso, y recordando un poco de lo que habíamos conversado antes, no necesariamente en el mercado yo tengo que estar posicionado comprado, también puedo estar vendido, que es una famosa estrategia de estar short, es decir, tratar de beneficiarme con la baja de los mercados o la potencial baja. Una segunda estrategia es evaluar las distintas acciones en donde yo tengo una oportunidad de oro de estar comprando barato. Es decir, es un buen contexto para empezar y llevar adelante un proceso de compra escalonada de aquellas acciones o empresas que nosotros veamos que tienen potencialidad en el futuro. Y por último, tenemos también lo que son las estrategias de estar cash, es decir, estar esperando el momento de compra. Claro, y ahí, digamos, te arriesgas a enfrentarte con el cash contra la inflación, o sea, perderías por el lado de la inflación, pero no perderías por el lado del mercado, que las bajas pueden ser mucho más fuertes, digamos. Exactamente, te evitas exponerte a la famosa doble Nelson. Recapitulando, a tu pregunta de las estrategias, Facu, yo resumo en cash, trade direccionales y selectividad. Y ser selectivo es algo que me parece a mí que deberíamos evaluar en un próximo episodio. Esto fue Finanzas entre Amigos.